Bienvenidos a Cripto Radar, el espacio donde exploramos con rigor todo lo que impacta al universo cripto. Hoy te traemos un análisis profundo y actualizado sobre el comportamiento reciente de los principales activos digitales. En un momento en el que la calma aparente domina los gráficos, los indicadores técnicos empiezan a revelar señales que no deben ser ignoradas. Desde movimientos sutiles en las gráficas hasta estructuras que podrían anticipar giros de mercado. Este video está lleno de claves que podrían marcar una diferencia importante para quienes observan con atención. ¿Qué patrones se están repitiendo en las criptomonedas más influyentes? ¿Hay coincidencias con ciclos anteriores que puedan ayudar a proyectar el próximo movimiento? ¿Qué zonas de soporte y resistencia están definiendo el pulso del mercado en estos días? No todo está en el precio. A veces los volúmenes, la volatilidad histórica o incluso los mapas de liquidación nos dicen más de lo que parece a simple vista. Y cuando esas señales se alinean, pueden convertirse en oportunidades. Aquí no se trata solo de esperar que algo pase, sino de entender lo que se está gestando antes de que ocurra. Prepárate para descubrir qué está empujando a Bitcoin, Ethereum, Solana y otras altcoins a moverse en una dirección específica o a mantenerse en esa aparente tranquilidad que muchos confunden con estabilidad. Observa, analiza y decide con criterio, porque los movimientos del mercado rara vez son aleatorios. Justo ahora ese nuevo indicador en el precio de Bitcoin revela que estamos ante la calma antes de la tormenta. El análisis histórico apunta a que estamos cerca de un movimiento masivo, mientras crecen los niveles de liquidez detectados en el heatmap de liquidaciones. Este patrón sugiere que muy pronto podríamos ver un pico de volatilidad significativo, tanto al alza como a la baja, dependiendo de qué nivel clave se rompa primero. En el time frame semanal, Bitcoin sigue con el supertrend en verde, lo que sugiere una tendencia al alza a largo plazo, aunque el MACD semanal no muestra apenas impulso. Eso indica una consolidación lateral, con movimientos más bien erráticos y sin dirección definida. Al observar el RSI semanal, hay una divergencia bajista. Hacemos máximos en precio, pero no en RSI, lo que suele anticipar una fase lateral o alguna corrección suave antes de una ruptura convincente. Pasando al gráfico de 3 días, el MACD también permanece plano, confirmando que no hay fuerza ni bajista ni alcista dominante. Esto refuerza la idea de que podríamos estar en un intervalo de consolidación prolongado de varias semanas. En el gráfico diario aparecen zonas definidas, soporte alrededor de 103.000 y a otro nivel fuerte en 98.000, mientras que en el lado opuesto la resistencia se encuentra entre 110.000 y 112.000, cerca del máximo histórico. Justo por debajo, entre 108.600 y 108.700, existe una línea de resistencia frecuente, que ha rechazado al precio en las últimas sesiones. Técnicamente se está formando un wedge descendente, pero no se confirmará un breakout hasta que no veamos un cierre diario por encima de los 109.000 y confirmación posterior de retesteo por encima de ese nivel. En marcos de tiempo menores, como 6 horas, el precio se mueve en una estructura lateral dentro de esa consolidación mayor. El soporte inmediato se sitúa entre 106.000 y 107.000. Si se perfora, el siguiente piso está en los 103.500, 104.000, y luego en 103.000 e incluso 100.000 si continúa la caída. Por otro lado, si consigue romper por encima de los 108.500, 109.000, la resistencia elevándose a 110.000, 110.500 entrará en juego. Con un histórico reciente manteniéndose plano, vemos que ese instante de calma podría proceder una ruptura. En el gráfico de 12 horas, el indicador de volatilidad histórica ha alcanzado los niveles más bajos en meses, similares a los de febrero de 2025. Durante febrero, abril, mayo y mediados de mayo, vimos fases de volatilidad muy bajas seguidas por picos súbitos y pronunciados movimientos de precio. Esto tiende a ocurrir en periodos de 1 o 2 semanas posteriormente, sugiriendo que la misma dinámica podría repetirse ahora. El indicador de volatilidad por sí solo avisa de un aumento de movimiento, pero no de su dirección. Para saber si será un movimiento alcista o bajista, hay que vigilar los niveles críticos de soporte y resistencia. Un cierre diario decisivo por debajo de un soporte o por encima de una resistencia daría la pista sobre hacia dónde irá el precio en esa ruptura. Ese enfoque también permite diseñar estrategias de trading adaptadas en ambas direcciones. Por ejemplo, usar órdenes condicionales para abrir posiciones cuando se produzca una ruptura debajo de soporte para abrir short o encima de resistencia para entrar en long, con objetivos basados en los niveles que definimos. Esa flexibilidad permite aprovechar oportunidades sin importar hacia dónde se mueva el mercado. Si quieres seguir de cerca los movimientos de los gigantes financieros en cripto, no olvides suscribirte a Cripto Radar, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización.
Mientras tanto, en el mapa de liquidaciones de Bitcoin, se observa que hay pools de liquidez tanto por arriba a los 109.000 como por debajo, alrededor de los 106.000. Históricamente, el precio tiende a moverse hacia esos clusters de liquidez. El nivel más inmediato por debajo podría causar una pequeña caída antes de rebotar para capturar la liquidez superior, pero todo dependerá de cuál se active primero. En resumen, el precio de Bitcoin sigue en un rango lateral, sin impulso dominante, formando una estructura técnica potencial wedge que solo se confirmará superando los 109.000. La volatilidad está próxima a estallar, pero la dirección dependerá de qué zona clave se rompa: soporte para una corrección o resistencia para un rally. El head map y los niveles definidos dan pistas útiles. Ahora, cambiando a Ethereum, el gráfico diario muestra una estructura similar, con impulso casi inexistente tras rebotar cerca de los $2.400. Se encuentra en un rango definido entre aproximadamente 2.380 2.400 como soporte y 2.500 2.520 como resistencia inmediata. Por arriba, niveles clave en 2.700 2.800 se mantienen intactos. Como en Bitcoin, el RSI diario muestra divergencia bajista, lo que indica debilidad y no podemos esperar movimientos alcistas agresivos en el corto plazo. Más bien, lo probable es que el precio fluctúe lateralmente dentro de este canal hasta que se desencadene una ruptura fuerte. Al igual que con Bitcoin, lo que ocurra con Ethereum dependerá de esos hitos técnicos. Un break bajo 2.380 podría llevarlo a los 2.100, mientras que romper 2.520 permitiría pensar en un ataque hacia 2.700. Pero mientras coexistan estas zonas firmes, el mercado parece estancado, con poca convicción de un swing decisivo. Salto ahora a Solana. El precio ha reingresado a una zona crítica tras romper oficialmente entre 143 y 146. Ese nivel, antes resistencia, ahora sirve de soporte y está siendo testeado con cierres diarios que buscan confirmación. A corto plazo, tras esa ruptura, se produjo un repunte hasta 154 o 155 e incluso un wick momentáneo hacia 158, pero ese impulso fue rechazado. El mercado está ahora en ese nivel, intentando consolidarlo como un nuevo piso. Si no logra sostener por encima de 143-146, es probable un retroceso a alrededor de 138 o incluso hacia los 130, y por debajo de 125 si la caída se profundiza. Técnicamente, el patrón de máximos más bajos y mínimos más bajos en diario confirma una tendencia bajista general aún activa, por lo que no hay señales claras de reversión. Más bien, este comportamiento sugiere una posible continuación de la presión vendedora. Con XRP en vista, en el marco de 12 horas, se registró un cierre de vela justo por encima del nivel de Fibonacci en 2,19-2,20. Ahora se está produciendo un retesteo de ese punto para ver si se convierte en soporte. El siguiente techo claro está en 2,25, nivel que ya ha provocado rechazo, y luego en una franja más alta entre los 2,31 y 2,35 dólares. Si se rompe por encima y se mantiene, podríamos pensar en un movimiento hacia esa zona superior. Pero si no logra sostener los 2,19-2,20, es probable que retroceda hacia los 2,10-2,15 por soporte inicial. El RSI y MACD en marcos medios no muestran impulso definido, por lo que el comportamiento se mantiene lateral sin señales claras de movimiento direccional. Para Chainlink, en gráficos de 12 horas se ve una estructura parecida, lateral entre 1.260 y 1.380 dólares, con resistencias inmediatas en 1.360, 1.370 y soporte cercano a 1.260, 1.280. Si rompe al alza, podría apuntar hacia 1.440, 1.450 y luego entre 1.530, 1.550. Si cae bajo 1.260, los siguientes niveles de soporte son 1.160, 1.170, 1.140 y hasta 1.090. Lo relevante es que en gráfico de 4 horas se ha confirmado una divergencia bajista, máximos en precio más altos, pero máximos en RSI más bajos. Esa señal técnica indica una mayor probabilidad de corrección o consolidación y sugiere que ese tramo alcista reciente ya ha perdido fuerza. Sin embargo, esta es solo una precaución técnica, no una certeza de desplome. En todos los casos, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Chainlink, la característica común es una falta de impulso fuerte en ninguno de los dos sentidos, acompañados de estructuras técnicas que exigen romper niveles definidos para definir dirección futura. En Bitcoin y Ethereum, divergencias RSI y MACD en marcos semanales o diarios advierten sobre consolidaciones prolongadas o retrocesos moderados. En altcoins como Solana, XRP y Chainlink también vemos patrones latentes de indecisión y posibles señales bajistas si no se consolidan zonas clave de soporte. El denominador común es que la incertidumbre domina el mercado y las claves para anticipar rupturas están en estos rangos técnicos. La cantidad de liquidez y el mapa de liquidaciones en Bitcoin actúan como imanes, y lo mismo pasa en menor escala en altcoins.
La activación de órdenes condicionales en torno a esos niveles críticos puede permitir operar sin estar pegado al gráfico, aprovechando movimientos direccionales independientemente de su naturaleza. De manera resumida, la fase actual del mercado es de calma tensa. Los indicadores de volatilidad marcan lecturas extremadamente bajas, comparables a fases previas que precedieron saltos significativos. Las estructuras técnicas muestran indecisión. Un lado no logra imponerse. En breve, cualquier ruptura clara, por soporte o resistencia, podría desencadenar un movimiento relevante, tanto en criptomonedas grandes como en altcoins. Hasta entonces, el comportamiento lateral y la búsqueda de confirmación técnica seguirán siendo la norma. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. En un entorno tan dinámico como el de las criptomonedas, mantenerse actualizado no es solo útil, sino esencial. Cada movimiento, cada señal técnica y cada indicador puede ser la antesala de decisiones importantes, tanto para traders como para inversores a largo plazo. Si este contenido te ha aportado valor, te invitamos a suscribirte a CryptoRadar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos con información relevante, análisis estratégicos y todo lo que necesitas para entender mejor el ecosistema cripto. Nos interesa mucho tu visión. ¿Cómo estás interpretando tú estos datos? ¿Qué escenarios consideras más probables en las próximas semanas? Tu opinión puede aportar perspectiva a otros miembros de la comunidad, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Al final, construir conocimiento colectivo es una de las mayores fortalezas que tenemos como comunidad. Gracias por formar parte de CryptoRadar. Sigue observando el mercado con atención. Las pistas están ahí. Solo hay que saber dónde mirar.